Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os traigo el análisis fundamental de los resultados presentados por Endava PLC. Y Endava es una empresa británica que se dedica al desarrollo de software para terceros, una consultora, ¿vale? Un estilo de empresa que os gusta mucho, al estilo Nagarro, Teleperformance, EPAM, algunas de ellas ya las hemos traído aquí al canal y que me habéis pedido a través de los comentarios. De hecho, recientemente hice esta encuesta en la cual pues os preguntaba cuál preferíais que trajera al canal, pese a que las iba a traer a las dos, Endava o Teleperformance. El resultado es que el 34% prefería Endava, el 30% Teleperformance y el resto pues que, bueno, prácticamente o no le importaba o le daba igual cuál de las dos empresas ahí vamos a analizar. Y ya sé que dije que en la siguiente presentación de resultados iba a hacer los análisis, pero me di cuenta que hasta el 26 de septiembre, como bien dice aquí, no presentaba resultados Endava. Por lo tanto, bueno, pues aprovechando que los últimos resultados son a mayo del 2023, pues la traemos y vemos cómo evoluciona. Si vemos que va bien, pues ya llegados el momento ya nos plantearemos traerla de nuevo aquí al canal. Como podéis ver un poco, pues la empresa siempre supera levemente las estimaciones, es una empresa en crecimiento. Fijaros que de 162 millones pues ya va por los 200 y 188 al trimestre y es una empresa que constantemente va creciendo. Y en general el sector tiene grandes expectativas de crecimiento, hay vientos de cola porque se espera que muchas de las empresas a nivel mundial traten de digitalizarse y para ello necesiten este tipo de empresas. Como podéis ver aquí, pues las expectativas para el 2023, 2024 y 2025 es que las ventas vayan creciendo año tras año. Pero ¿qué pasa? Que la gran mayoría de estas empresas están actualizando su guidance y están empezando a rebajar esas expectativas de crecimiento y pese a cumplir pues guidance, ¿vale? Ir creciendo, pues no están siendo los resultados satisfactorios para los inversores y los precios están en caída. De hecho, fijaros, en el último año la empresa ha caído un 47,18%, en el year to date pues va cayendo un 34% y en los últimos 5 años la empresa sí que se ha revalorizado un 95%. Fijaros en el gran tirón que tuvo tras la pandemia y llegados a máximos ha empezado a bajar. Actualmente tiene una capitalización bursátil de unos 2.800 millones de dólares y tiene un PER de 23 veces. Entonces, si la empresa no ha mermado o no ha visto empeorado o deteriorado sus estados financieros, fijaros que tras esta caída aún tiene un PER 23 veces beneficio y me imagino yo y en mi opinión, considero que las empresas en esta etapa de aquí, por el 2021, incluso el 2022, estaban bastante caras y un poco se está viendo reflejado en el precio en prácticamente todas las empresas de este sector. De hecho, bueno, me gusta mucho esta gráfica que tenía Endava en su presentación. Vemos que aquí estamos actualmente y las expectativas de crecimiento en todos los sectores en los que ellos consideran que son estratégicos para su empresa. Y bueno, pese a esas previsiones que se estén viendo deterioradas, fijaros en el gran crecimiento que lleva la compañía desde el 2018, cómo ha pasado su facturación de ser de 217 millones de pounds a unos 654 millones de pounds en el año 2022. De los segmentos más destacados de la compañía podemos ver que es el sector de pagos y servicios financieros, luego tiene otros de tecnología, media y comunicación y finalmente otros. Ya nos encontramos en la cuenta de resultados a 31 de marzo del año 2023. Tened en cuenta que este es el tercer trimestre del año fiscal 2023 para la compañía. Fijaros cómo las ventas son de 604 millones de pounds. En el último trimestre las ventas se han incrementado un 20,11%, por lo tanto un crecimiento sólido de las ventas, pese a esas malas expectativas de crecimiento para el sector. Sin embargo, sí que hay que decir que el coste directo de las ventas se incrementa un 22,5%, que esto vienen a ser los sueldos de los consultores y profesionales, los técnicos que ofrecen los servicios a sus clientes. Y estos, si se encarecen, lo que acaban es reduciendo el margen bruto, que es del 31,75%, el cual valoro bien, ¿vale? Hay que tener en cuenta que este se ha ido comprimiendo en los últimos ejercicios, pero aún así, bueno, está cerca del 32%. Yo creo que si este se empezase a reducir del 30 a 29%, a lo mejor ya empezaría a ser preocupante porque vendríamos ya de 34-35% y llegar a esa situación es como una muestra de debilidad. A lo mejor se ven obligados a no trasladar el incremento de los costes de sus empleados a sus clientes y esto realmente es un problema para estas empresas. Los gastos administrativos de venta y generales pues se incrementan respecto al trimestre del año anterior, pero bueno, de momento son controlables, no veo mal que se incrementen, especialmente si se incrementa el volumen de ventas, siempre que sea un crecimiento sostenible y que no se nos disparen los costes, pues es aceptable. Luego vemos cómo la empresa apenas tiene gasto financiero, ni ingresos ni gasto, pues esto
puede ser una señal de que tenga baja deuda o nula, y si se confirma en el balance, pues es una buena señal, porque una empresa consultora IT que tenga estas características, pues siempre es de buen ver. Recordad en el vídeo de Pam como decíamos que la empresa tenía una gran posición de caja y una posición pues financiera muy sólida. Veremos cómo está esta empresa. Y el margen neto de la compañía pasa a ser del 11,9% desde el 11,87%. Tened en cuenta que esto es el beneficio respecto a las ventas totales del trimestre. Vemos que la empresa gana rentabilidad en términos relativos a sus ventas, y esto es buena señal porque aun habiendo habido este incremento del coste de las ventas superior al incremento de las ventas, pues se ha podido solventar el ejercicio y sigue la empresa generando beneficio. Algo que deberemos controlar es la dilución al accionista. Bueno, simplemente porque ha habido un incremento de 1 millón de acciones en circulación. Hay que compararlo siempre con el beneficio, ver a qué es debido esta dilución, especialmente seguramente es por la Stock-Based Compensation. Vemos que pese a la dilución, el EPS, el beneficio por acción, se incrementa, por lo tanto, vigilarlo nada más es totalmente normal, especialmente en empresas americanas que vayan generando dilución porque van emitiendo acciones para remunerar a los empleados o directivos. Y ya nos encontramos en el estado de flujos de efectivo a 31 de marzo del año 2023. Vemos que la empresa genera fruto de su actividad unos 91 millones en los 9 primeros meses del año. Vemos que en este trimestre ha generado unos 25, ha habido un incremento respecto al trimestre del año anterior. Esto es positivo. Vemos que ha habido menos necesidades de working capital. Esto puede haber influenciado a esta leve mejora. En cuanto a los flujos de inversión, vemos que estos son de 6,4 millones, había una reducción del 50%. Y en cuanto a los flujos de financiación, vemos que el año pasado apenas salieron flujos en este concepto. Sin embargo, en este año vemos cómo salen unos 4 millones. Al final del periodo vemos que el saldo de caja se incrementa por valor de 14,5 millones y pasa de 185 millones a unos 199. Por lo tanto, bueno, esto es positivo desde mi punto de vista. Ahora nos vamos a adentrar punto por punto para intentar ver o valorar qué es lo que ha sucedido. Fijaros que la empresa ejercicio tras ejercicio tiene necesidades de working capital. Esto es totalmente normal en empresas que tienen estos crecimientos. Además, las consultoras se ven obligadas a financiar siempre a sus clientes a un mes o dos vista, y es totalmente normal que una empresa que tenga este crecimiento pues se vea en esta situación, en esa tesitura. Los crecimientos de working capital en este tipo de empresas incluso las podríamos llegar a valorar como CAPEX entre comillas, porque son de obligado cumplimiento, no tienen este poder de negociación con el cliente. El cliente pues primero le prestas el servicio y luego pues ya te pagará. No es eso que el cliente se vea obligado a pagarte desde un inicio, porque para ello lo hubiese contratado directamente al informático y no a Endava. En cuanto a la inversión de la empresa, vemos que invierte un CAPEX bastante bajo en relación a las ventas, 4 millones frente a los 200 trimestrales, pues es nada. Y el caso es que este tipo de empresas, como ya hemos visto mucho en este canal, la mayoría crece en base a adquisiciones de otras sociedades. Fijaros que en los últimos 9 meses ha desembolsado unos 35 millones. Fijaros que en este trimestre únicamente 3,3. Por lo tanto, incluso las adquisiciones están a la par del CAPEX. Entonces, es normal y nos encontraremos que estas sociedades suelen tener un goodwill bastante inflado por el mero hecho de que crecen mediante adquisiciones. Luego, por último, en cuanto a los flujos de financiación, vemos que paga sus leasings, paga algunos intereses y otros costes financieros, pero que no paga deuda, que no paga dividendo y no recompra acciones. Por eso tiene tan poca salida de los flujos de financiación. Por lo tanto, la empresa está más enfocada en aportar valor a los accionistas mediante su crecimiento, y a lo mejor esta empresa no está hecha para aquellos que esperen un dividendo o recompras de acciones constantes. Al menos ahora mismo no lo está ejecutando. Y ya nos encontramos en el balance de situación a 31 de marzo, lo podemos comparar con el 31 de marzo del año pasado y de 30 de junio del año pasado, ¿vale? No podemos compararlo con el inicio del periodo. Una pena, porque la verdad a mí personalmente me aporta bastantes datos. Aún así, esta información es bastante útil, ¿vale? Pero bueno, estoy acostumbrado a comparar el trimestre, la final de trimestre, con el inicio. Entonces, la empresa tiene un fondo de maniobra positivo. Fijaros en la posición de activo corriente de 383 millones que tiene frente a los pasivos corrientes de 122 millones. Por lo tanto, estamos ante una empresa que tiene holgura financiera. Lo interesante es que el 27,5% del activo total es en caja y tiene
pues una holgura financiera bastante pronunciada, porque es más del 50% de este activo corriente y por lo tanto va a tener disponible ese efectivo. Los clientes son una partida bastante importante de este activo. Es normal que sean elevados en este tipo de empresas, se acumulan grandes saldos en los clientes. Fijaros cómo periodo tras periodo este se va incrementando, nos cuadra un poco con las necesidades de working capital que habíamos visto en el estado de flujos de efectivo. Y la empresa en sí, realmente me gusta bastante este activo corriente. Estos 183 millones están aquí a punto, a falta de convertirse en cash. Mientras vaya vendiendo, creciendo, pues irá cobrando este saldo. Es importante destacar que mientras mayor sea este saldo, pues mayor peligro de morosidad, de impago hay, y esto hay que vigilarlo y es un riesgo más de este tipo de empresas. En cuanto al activo no corriente, vemos que el goodwill es una partida muy importante de este activo. Es el 25% de este activo y un 34% del patrimonio neto. Si comparamos los 186 millones de pounds con los 537 de patrimonio neto, pues vemos que la empresa tiene pues ventaja, ¿no? En este aspecto, si se deteriora el goodwill porque no se puede justificar y tal, pues dudo que sea el caso. Pues si se llegase a ese extremo, no llevaría a la empresa a una quiebra técnica. Aún así, no dejemos de controlarlo porque la empresa a lo largo del tiempo irá adquiriendo otros negocios y es normal que se le vayan incrementando los saldos de goodwill. Llegará un momento que si no se han hecho bien las cosas, podríamos estar en una situación en la cual se comprometa el patrimonio neto y además que esto pues no esté justificado, este sobreprecio sobre las empresas adquiridas no se justifique y esto pues acabe generando pérdidas e impairments. Luego, fijaros que también, bueno, tenemos 50,9 millones de pounds en activos intangibles. La empresa es asset light, tiene bajos activos, no necesita mantenerlos, serán oficinas, cualquier cosa que le ayude a la empresa a desarrollar su negocio. Y en cuanto al pasivo, es que no hay deuda financiera, al menos importante. La mayoría son leasings, ¿vale? Que los pedirá pues para pagar equipo informático para sus consultores. Y por ello vemos un patrimonio neto súper elevado del 74%. Es una empresa muy capitalizada, es la mayor parte de este pasivo. Y con los 199 millones que tiene en cash, la compañía podría pagar su pasivo corriente y su pasivo no corriente. Por lo tanto, estamos hablando de que podría liquidar la empresa, ¿vale? No sé si ganarían los accionistas haciendo esto, porque está claro que 2.800 millones no son 537 que podríamos recuperar. Por último, para analizar el patrimonio neto, vemos que la mayor parte de su patrimonio neto viene de los beneficios retenidos, por lo tanto los beneficios generados por la compañía. Entonces, esto es muy buena noticia porque significa que es una empresa rentable y que a lo largo de los ejercicios en su histórico ha conseguido tener más beneficios que pérdidas. Y este patrimonio neto se va incrementando gracias a esta capitalización de los beneficios. Y fijaros que pasa de 390 millones a unos 537. Por lo tanto, si sigue a este ritmo, irá generando patrimonio neto y podrá financiar cualquier aspecto que la empresa quiera. ¿Y es esta estructura de capital la más eficiente, tener un patrimonio neto del 74%? Bueno, a mi modo de ver, no del todo. Lo que yo aprovecharía esta gran solvencia para endeudarse, ¿vale? Y comprar otros negocios realmente que aporten valor al accionista, siempre con cabeza. Porque con el mero hecho de adquirir, por ejemplo, unos 300 millones de pounds de deuda, pues ya cambia esta estructura patrimonial. Ya esto serían unos 1.000 millones y un 30% sería deuda financiera. Y estos 300 millones estarían inicialmente aquí en caja y luego se emplearían para adquirir otro negocio, que lo más probable es que a lo mejor 200 millones se nos fueran a goodwill, ¿vale? Y el resto pues en otros activos del balance. Pero esto ayudaría a generar más efectivo gracias al incremento de las ventas que reportaría este negocio adquirido. Sin embargo, en la situación macroeconómica actual en la que nos encontramos, en que los tipos de interés están bastante altos, pues es una posición bastante ventajosa para la compañía, la cual pues no tiene necesidad de pedir deuda al exterior, ¿vale? Y la que tiene no se le ha incrementado los costes por tener alguna variable, ¿vale? Que algunas veces pues los bancos pues obligaban a las empresas a tener una parte variable y otra fija. En este aspecto la empresa está cubierta y en el caso de querer pedir deuda es muy solvente, ¿vale? Entonces el banco muy probablemente se lo dejaría. ¿Es la mejor opción? Lo he dicho, ya es subjetivo. Y por lo general la empresa financieramente me ha gustado bastante. Ya me conoceréis y sabréis que a mí las consultoras no me acaban de agradar. No son el tipo de empresas que busco. Al final, si siguen bajando
pues a lo mejor incluso las incorporo en cartera, porque a ver, si están baratas, pues no voy a negar lo innegable. Sin embargo, no acabo de entrar en ninguna y sé que muchos de vosotros sí que estáis detrás y eso pues lo respeto y me parece súper interesante. Esta empresa en general pues me ha gustado y he de decir que entre las mejores financieramente hablando, no digo de sector, ni de empleados, ni directiva, ¿vale? Financieramente hablando, esta y EPAM podrían ser incluso de las mejores que de momento he traído aquí al canal. En cuanto a potencial de crecimiento, a lo mejor Spyrosoft, que también la analizamos, y Nagarro también está ahí, pero no está entre las primeras, en mi opinión, porque Nagarro, tened en cuenta que tiene una deuda financiera, necesita crecer e ir amortizando deuda y además esos crecimientos que tienen todas las empresas del sector requieren inversión en working capital. Y ahora mismo pues no tiene esta holgura financiera Nagarro como la tiene Endava o como la tiene EPAM. Pero bueno, consideraba bastante atractivo traer esta empresa al canal porque está mínimo de 52 semanas, me la habéis pedido insistentemente, he visto que había interés e intento, bueno, espero que funcione bien el vídeo, quién sabe. Intento traer empresas que creo que funcionarán bien con otras que creo que no funcionarán muy bien. De hecho, Harley Davidson, pese a que es una empresa que me resultaba muy atractiva a los ojos de cualquier inversor, pues Harley Davidson, una empresa así conocida, pues no ha tenido mucho éxito. Sin embargo, espero que esta Endava sí que tenga y voy intentando alternar siempre y cuando para beneficiar el crecimiento del canal, para que no se estanque mucho. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, darle like, suscribíos y hasta pronto.